Amén. En otras palabras, hermano, Jesús nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar, hermano. Nunca el Señor se apartará de ti mientras tú te mantengas fiel. Mis hermanos, dice la Escritura que finalmente Esteban fue apedreado por causa de su fe. Dicen por ahí que a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Y él habló duro, habló fuerte contra los líderes religiosos. Y finalmente los líderes religiosos, hermanos, taparon sus oídos, pero atacaron, arremetieron contra él. Y dice la Escritura que las ropas ensangrentadas de Esteban fueron colocadas a los pies de un joven llamado Saulo. Para este entonces, mis hermanos, Saulo de Tarso ya se había convertido en uno de los líderes perseguidores de los cristianos, líder de un ejército perseguidor. En aquel tiempo, hermanos, se desató una gran persecución contra todos aquellos que se decían seguidores de un tal Jesús. Se llamaban entre ellos la secta del camino. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían que eran seguidores de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces se formó un ejército del cual Saulo era uno de los encargados, de los soldados. Hermanos, ¿y sabes qué hacía este ejército? Iba casa por casa buscando a los cristianos. Y no le importaba si era hombre, mujer, niño, anciano. Lo tomaban por la fuerza, lo golpeaban y lo llevaban ¿a dónde? A la cárcel. Y muchos de ellos fueron muertos por causa de su fe. Mira lo que dice la Escritura. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí mismo donde estamos, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y ahora escucha: y Saulo asolaba la iglesia de Dios, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo ves tú a Saulo de Tarso, hermano? Dice la Biblia, hermanos, que Saulo de Tarso asolaba la iglesia. ¿Qué significa asolar la iglesia? Asolar la iglesia, hermanos, es más que perseguir. Asolar la iglesia es destruir la iglesia. Lo que Saulo de Tarso estaba es pisoteando la iglesia de Dios, destruyendo, humillando a la iglesia de Dios. Porque este hombre, hermano, no se detenía, no le importaba si era hombre, si era mujer, si era niño, si era anciano, lo tomaba por la fuerza, si era un cristiano, y lo llevaba arrastrando a la cárcel. Yo te pregunto esta noche, si somos sinceros, hermanos, tratemos de responder esta pregunta: ¿para qué puede servir un hombre como Saulo de Tarso? ¿Para qué puede servir? Yo no sé si hoy en día existiera un Saulo de Tarso y persiguiera a todos los que estudian la palabra de Dios, por ejemplo, y de repente se apareciera aquí en nuestra reunión con un montón de patrullas aquí, nos rodeara y nos llevaran, nos golpeara y nos llevaran presos a todos los que estudiamos la palabra, hermano. ¿Qué pensarías tú de un Saulo de Tarso así? Yo no sé si más de uno elevaría una oración al Señor, le diría: Señor, ¿por qué no le mandas un rayo? Pártelo en dos. Mándale un cáncer. Mándale un camión que lo atropelle allá afuera. No sé cuál será nuestra reacción. Pero solamente viviéndolo, hermano, lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, entenderíamos lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba asolando, destruyendo, pisoteando, humillando a la iglesia de Dios. Y tal vez más de uno en aquel tiempo, hermano, pensaba: Señor, ¿por qué no haces algo contra este hombre? ¿Por qué no lo detienes? ¿Por qué no lo destruyes, Señor? Está lastimando a tu iglesia. Y en verdad, hermano, lo estaba haciendo. ¿Y sabes una cosa? Dios contestó su oración. Dios hizo algo con Saulo de Tarso. ¿Qué hizo, hermanos? Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, mira lo que hizo.
Dios con Saulo de Tarso, este hombre perseguidor, este hombre sanguinario, este hombre despiadado. Mira lo que hizo el Señor con Saulo. Versículo 1 del capítulo 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de este grupo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contestó: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Ananías, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora escucha, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y miren la respuesta del Señor. El Señor le contestó a Ananías: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cómo respondió Dios la oración de esta gente, hermanos? ¿Qué hizo Dios por Saulo? ¿Le mandó un rayo? ¿Le mandó un cáncer? ¿Le mandó una enfermedad? ¿Un microbús para que lo atropellara? No. ¿Qué hizo Dios? Dios, hermanos, transformó la vida de Saulo de Tarso. Amén. Amén, hermanos. Dios transformó la vida de Saulo de Tarso. ¿Y sabes qué es lo que me alegra más en esta noche, hermano? Que el Señor no nos mira como lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser, transformados por su poder. Qué bueno que el Señor no nos mira, hermanos, en el baldío de nuestra vida. Qué bueno que el Señor no nos mira solamente en el basurero de nuestra vida. Qué bueno que el Señor no nos mira solo con las heridas que nos hemos hecho como resultado de nuestras malas decisiones. Qué bueno que el Señor no nos mira con nuestros tropiezos, hermano, con nuestros desaciertos, fruto de nuestras equivocaciones. El Señor, hermano, apréndete esto: el Señor no te mira como lo que eres hoy. Él te mira como lo que puedes llegar a ser, transformado por su poder. Gloria a su nombre. El Señor mira más allá.
de lo que los hombres pueden mirar. Dice la Escritura que cuando el Señor llamó a Ananías y le dijo: Ananías, ve por favor, le dio la dirección, ve por favor, entras, impones las manos sobre Saulo y va a recibir el Espíritu Santo y va a recobrar la vista. ¿Qué dijo Ananías, hermano? Ananías dijo: Señor, ¿estamos hablando del mismo Saulo? Porque el Saulo que yo conozco es un perseguidor, es un sanguinario, es capaz de agarrarme a mí y llevarme a la cárcel. Hermano, te digo una cosa, Dios puede mirar más allá de lo que los hombres pueden mirar. El Señor no te mira como lo que eres hoy. El Señor te mira como lo que puedes llegar a ser, hermano. En otras palabras, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida si la colocas en sus manos. Amén. Tú no te imaginas, hermano. No te imaginas lo que el Señor puede hacer con una vasija rota. Él puede transformarla, hermanos, darle forma y darle utilidad a esa vasija rota. Amén. Recuerda que Él puede sacar las mejores melodías de un violín roto. Recuerda que el Señor, hermano, puede hacer de un hombre sanguinario un instrumento de bendición. ¿Sabes en qué se convirtió este Saulo? En el apóstol San Pablo. ¿Y sabes quién fue el apóstol San Pablo? San Pablo fue el discípulo o el apóstol de los gentiles. A través de Saulo de Tarso, hermanos, el evangelio llegó a los gentiles. Pablo fue un pastor, Pablo fue un líder religioso. Pablo hizo 3 viajes por el Mediterráneo. Pablo fue un escritor. ¿Sabes que parte de la Biblia, hermano, del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo? Las cartas de Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Filemón, el libro de Romanos, el libro de los Hebreos, fue escrito por Pablo. Ese Saulo de Tarso. Qué maravilla, qué hermoso que el Señor no nos mira como lo que somos hoy. Él empieza a desarrollar nuestras capacidades, le da utilidad a nuestra vida para gloria de su nombre. Eso es lo que hace el Señor con todo aquel que le coloca la vida en sus manos. Mi hermano, puede ser que hoy en día hay mucha gente que no crea en ti como Ananías no creía en Saulo de Tarso. Puede ser que tu papá, que tu mamá, que tu esposo, que tu esposa no crea en ti. ¿Recuerdas que yo te platiqué la historia de una pareja que me decía, cuando yo animaba al esposo a bautizarse y a la esposa a bautizarse juntos, la esposa me decía: pastor, usted no conoce a este hombre? Prácticamente me decía: este es un Saulo de Tarso. Este me golpea, este me trata mal, pastor. Es más, ya me había ido yo de la casa, por eso lo está buscando, por eso se quiere bautizar. Es un hipócrita, fueron las palabras que me dijo. No le crea, pastor. Se quiere bautizar solo para que yo regrese a la casa. No le crea, pastor. Yo no sé si esta noche hay alguien aquí, hermano, que la gente no cree en que el Señor te puede transformar. Y tal vez, hermano, la gente piense que tú estás haciendo esto solo por algún interés personal. Pero tal vez esta noche lo que pasa es que el Señor te está atrayendo con la luz maravillosa de su evangelio. Hermano, quiero decirte que ese hombre y esa mujer que se bautizaron un día, hoy en día, después de 12 años, hermano, los acabo de encontrar, siguen fieles sirviendo al Señor. Que la gloria sea para su nombre. Nadie puede seguir siendo la misma persona después de encontrarse con Jesús. La Escritura termina diciendo, hermanos, que Saulo dice que fue bautizado. ¿No es cierto? Saulo fue bautizado. ¿Qué significa el bautismo, hermano? No te pierdas el tema de mañana. Mañana te voy a hablar un poquito acerca del significado del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué Saulo se bautizó? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué los personajes de la Biblia se bautizaron? ¿Por qué? ¿Qué significa? Mañana te voy a hablar de eso. Pero mira lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba, ¿a quién? ¿A quién, hermano? A Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que